El mensaje de hoy se llama cómo predicar. Ahora, no vamos a ver un mensaje con la óptica de la homilética, ¿verdad? Que es el arte de poder hacer un bosquejo, sino precisamente como lo hacía Jesús. Vamos a tratar de observar técnicas, prácticas de lo que Jesús hacía para poder predicar, comenzando cómo lo hacía, dónde lo hacía, qué hacía cuando lo hacía, qué ejemplos utilizaba, qué léxico utilizaba. Así que esa va a ser la óptica. No espere un mensaje con introducción, con cómo se forma un bosquejo. No, vamos a verlo a través de cómo Jesús lo hacía, de la forma, desde un punto de vista práctico de cómo Jesús lo hacía. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que todos aquí debemos de predicar. Todos aquí estamos llamados a predicar. Si el mensaje se llama cómo predicar, todos aquí deberían de estar interesados de este mensaje. Todos, absolutamente todos, independientemente qué hace usted en la iglesia, si es de ministerio de alabanza, si es de sala cuna, si es de iglesia de niños, si es diácono, de lo que usted sea, usted tiene que predicar. Es un deber que usted tiene y también un derecho. Así que todos aquí debemos de estar interesados con el tema y sobre todo de cómo lo hacía Jesús. Muchos todavía están luchando con el tema: ¿y será que yo voy a ser líder? ¿Y será que yo voy a levantar un grupo? Eso se lo dejamos a que el Señor le traiga a usted el querer como el hacer. Pero yo no lo voy a convencer a usted de lo que usted ya tiene que estar convencido, y es que usted tiene que predicar. Amén. Ok, muy bien. Por eso es importante que compren los Livebook, porque estamos llamándolos a predicar al grupo de alcance. Así que esté muy pendiente ahí para que la herramienta pueda funcionar, ¿verdad? Que se trata de que usted esté conectado rápidamente con lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Diga conmigo: le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Primero, la predicación no es para condenar. La predicación debe de ser para recuperar lo que se había perdido. Número 2, dice la palabra que Zaqueo lo estaba esperando gozoso. Esto significa que Zaqueo sabía de alguna manera qué representaba que Jesús llegase a su hogar. Sabía que Jesús era una personalidad, ya era una persona pues que tenía renombre. Dice que una multitud no lo podía ver a causa de ¿qué? De la multitud. Pero qué interesante es que el hecho de que Jesús, que representaba y era figura de santidad y era figura de una vida que agrada a Dios, y esta persona, en Zaqueo, no era una persona que llevaba ese estilo de vida, aún así se sentía con gozo porque Jesús le iba a visitar. Esto significa que en el mensaje de Jesús no había condenación. Por lo menos Zaqueo sabía que Jesús no iba a entrar a la casa a condenarlo. Y fue así.
Entonces, hermano, realmente nosotros debemos de dar la percepción a los que, no sé si llaman los pecadores, porque nosotros también somos pecadores, pero vaya, a las personas que todavía no tienen al Señor, dale la percepción que nosotros somos para bendición y no para maldecirlos. O sea, que cuando tú llegues a una casa, se sepa de que tú no los vas a llegar a condenar, sino a dar una palabra de vida. Porque Zaqueo le estaba esperando con gozo, con alegría. Hay algo que tenemos que entender, y poco a poco nos vamos a familiarizar con esto. ¿Cuántos futuros líderes hay aquí? La gente te ve como tú no crees que te ven. O sea, tú piensas que la gente te observa, pero la gente te está observando más de lo que tú crees. La gente, cuando tú seas líder, te va a comenzar a apreciar de una manera diferente. Te va a empezar a ver con autoridad. Te va a empezar a ver como un hombre de esperanza, como un hombre de buena nueva. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. La gente te va a comenzar a ver con otra óptica. La gente te va a comenzar a tener cariño no solamente por la persona que eres, sino también por lo que tú representas. Yo no estoy tratando de ministrar, hermano, cuando sea líder, siéntase importante. No quiero decir eso. Pero no puedo negar algo que va a ocurrir. Va a ocurrir que la gente te va a tener un aprecio especial. La gente te va a comenzar a ver de una manera diferente, porque te va a comenzar a... Bueno, estoy hablando de buenos líderes. ¿Cuántos dicen amén? La gente te va a comenzar a observar con otra óptica, de otra forma, de otra manera. Yo en una ocasión venía de mi trabajo, me llamó una hermana, estaba con su familia, tenían una situación y casualmente nos comunicamos. No me acuerdo si yo lo llamé o ellos me llamaron. La cosa es que yo iba pasando cerca, venía de mi trabajo y le dijo: hermana, si quiere, ahorita que están ahí todos, yo puedo llegar y tomar un tiempo. Y yo llegué. Comenzamos a platicar, oramos, le ministré. Bueno, me fue bien porque hasta cena me hicieron después, ¿verdad? O sea, ya yo venía tipo 3 y me fui de ahí tipo 7 de la noche, ¿verdad? Porque se puso buena la plática. Entonces, pero me empezaron a atender bonito, recibieron, ya los ánimos estaban diferentes. Y la hermana, ¿verdad? Que es la cabeza de la casa en ese hogar, porque no porque ella manda, sino porque ella es una persona que está... no con su pareja, pero sí con sus hijos. Me empezó a decir: pastor, yo quiero decirle algo. Cuando ella me estaba saliendo, y yo quiero que me escuchen con oídos circuncidados, no me vayan a juzgar por lo que ella dijo. Yo siento que cuando usted viene a mi casa, es como que si el mismo Señor viniese a mi casa. Yo me siento bendecida. Y obviamente ella me explicó: no sienta que lo estoy adulando o que yo lo quiero endiosar. Simplemente le estoy diciendo que mi sentimiento cuando usted viene es como si el representante de Dios esté en mi casa, me dice. Y dije: qué delicado. Dije: a mí se me infló el pecho, sino que me temblaron las canillas. Pero yo le dije: bueno, hermana, gloria a Dios. No le quise quitar esa perspectiva, porque es necesario la honra para que Dios se mueva. Lo que te quiero decir es que muchas veces la gente va a sentir eso, que un enviado de Dios llegó a la casa de esa persona, y que las personas te tienen que recibir con gozo, con expectativa, y de ahí ya vas ganando la batalla. Mira, cuando el Señor llega a la casa de Zaqueo, y habían ahí pecadores, diga conmigo, pecadores. En una célula deben de haber más pecadores que cristianos, hermano. No para que los cristianos pequen, sino porque vamos a ganar las almas. Amén. Muy bien, aclaro por cualquier cosa. Ok. Miren, si usted observa la escritura que acabamos de leer, Jesús no había dicho nada, solo había llegado. ¿Está conmigo? Solo había llegado nada más. Diga conmigo, su presencia. Solo su presencia estaba. Y ya Zaqueo estaba diciendo: Señor, mira, yo he estado timando a la gente, pero a todo que he timado le voy a devolver 4 veces lo que le he quitado. Y ni siquiera había abierto la boca a Jesús. Y aquel hombre ya estaba arrepentido. Y Jesús no le había dicho nada. Tienes que asegurarte que cuando tú vas a ir a dar el mensaje a alguien, la presencia de Jesús vaya contigo.
Ni siquiera has abierto la boca cuando esa persona se va a estar arrepintiendo ya de lo que él, porque él sabe lo que hace mal. Todo el mundo sabe en lo que anda. Entonces no es tanto de condenar, hermano, porque Jesús no se movió para condenar, mas sin embargo él mismo se exhortó, mas sin embargo él mismo se sintió mal de lo que él hacía, porque la presencia de Jesús estaba en ese lugar. Amén. Vamos ahora a buscar Marcos, capítulo 2, Marcos, del 13 al 17. sí, así es. Después volvió al salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vino Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Por segunda ocasión, el Señor Jesús no hace reunión en la iglesia, sino que Él se mueve de donde normalmente van a llegar los que ya tienen conocimiento y los que tienen sed de conocimiento, y se mueve a buscar a aquellos que están perdidos. Miren, cuando fue a buscar a Zaqueo, ¿a dónde se reunió? ¿En la casa de quién? De Zaqueo. Cuando fue a visitar a Leví, ¿dónde se reunió? En la casa de Leví, donde estaban los que cobraban impuestos. Entonces, hermano, mire, y yo no sé, se ha hecho, a veces somos más santos que Dios, ¿verdad? Es que en esa casa no, porque en esa casa el padre de la casa toma, y entonces ahí no, hermano. Si Jesús se sentaba en la mesa de los pecadores, sin antes de ir a limpiar, que decimos nosotros, ir a limpiar el lugar, hay que ir a orar, hay que ir a ayunar a ese lugar antes de tener la reunión. Mire, hermano, la tiniebla no limita la luz limita las tinieblas. Cuando usted llega a un lugar, la tiniebla desaparece, porque usted es la luz del mundo. Amén. Entonces, hermano, usted tiene que entender que donde usted esté y la presencia de Jesús esté, ahí es un buen lugar para poder dar un mensaje. Muchos criticaban a Jesús. Era una nueva forma de hacerlo, porque en el Antiguo Testamento todos estaban acostumbrados a hacer el lugar donde se predicaba la palabra un museo de santos. Y donde Jesús iba es donde estaban los pecadores, lo que se había perdido, donde estaban los enfermos, donde estaban los quebrantados, donde estaban los quebrados. Ahí iba Jesús a predicar. Entonces usted tiene que entender que entre más difícil sea el lugar donde usted está, o sea, más difícil significa donde menos cristianos hay, donde menos buenos hábitos hay, donde menos buenas costumbres hay, es el mejor lugar para poder predicar, porque ahí es donde más convertidos van a haber. Muchas veces nos quejamos de nuestros lugares de trabajo, es que aquí nadie es cristiano, es que aquí, es que aquí hay. Hermano, entre más endemoniados hay, mejores, más discípulos hay. Amén. Jesús nunca buscaba un lugar prefabricado. Jesús nunca buscaba un lugar donde hay santidad y voy a ir a predicar. Él siempre buscaba lugares difíciles, lugares hostiles. Siempre buscaba pecadores. En esas reuniones de Jesús siempre estaba Jesús, diga conmigo Jesús, los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos hay acá? Y los publicanos y los pecadores. No faltaban. Y el grupo número 4 es los que critican, ¿va? Los que no hacen y no dejan hacer. De eso siempre van a ver. Entonces, hermano, es muy importante que tú veas dónde Jesús predica, porque pareciese que tiene que ser en un lugar controlado, que tiene que ser en un lugar donde huela a incienso, ¿verdad? Tiene que ser. No, hermanos, y aquí no estamos nosotros para hacer yoga ni hacer nada de eso. Nosotros estamos para liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, amén, levantar a los quebrantados. Eso es nuestro trabajo, ir por lo que se había perdido. Eso es nuestro trabajo.
Así que entre más hostil es la colonia, gloria a Dios, más grande va a ser tu grupo. Entre más difícil sea la colonia, no anden buscando las colonias, ay, es que, no hermano, busque las colonias difíciles. Busque las colonias donde menos cristianos hay. Nadie dice amén, ¿verdad? Ahí tenemos que ir, hermanos. Eso es lo que incomoda al modelo de Jesús. Nos saca de la comodidad, hermano. ¿Y cómo hacemos? Es su responsabilidad, ¿verdad? Eso nos saca de la comodidad. Vamos a ver algunos puntos acerca ya en tema de tu mensaje. Vamos a buscar en Juan. Alguien me di a Juan capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 19. Juan 4 del 1 al 19. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido, Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí. Miren lo interesante de cómo Jesús se introduce. Primero Jesús le dice a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, era necesario. Lo único que Jesús hace en Samaria, que la Biblia lo revela, es hablar con la samaritana. O sea, que le era necesario porque tenía que hablar con la samaritana. Cuando Jesús le dice a Zaqueo, le dijo, es necesario que yo esté hoy en tu casa. Diga conmigo, le es necesario. Jesús se mueve por uno, hermano. Amén. Pero lo interesante es que no es una casualidad que esté ahí la samaritana. Jesús sabía que iba a estar ahí. Y lo primero que Jesús hace es hablarle. Y eso es controversial porque él no le tenía que hablar. O sea, Jesús sabe cómo introducirse. Y luego le pide agua. O sea, le pide un favor a alguien que ni siquiera le tiene que hablar. Pero no la vio con indiferencia. Jesús supo cómo introducirse. Cuando Jesús le pide agua, ya ella ni siquiera le contesta con temas de que si le puede hacer el favor o no le puede hacer el favor, sino que le comienza a hablar acerca del problema que tienen
diplomático el problema social que tienen las dos razas y le dice, ¿cómo tú me hablas y tú eres judío y yo soy de Samaria? O sea, ya se convirtió en una conversación. Muchas veces, hermano, nosotros lo que nos hace falta es echarle salsa a los tacos, hermano, es saber cómo introducirnos. Muchas veces las personas están ahí al lado de nosotros quejándose, hablando tal vez de un problema o de su casa o de su familia. Ese es el tema que tú necesitas para dar el mensaje. No le salgas con que eres evangélico y que vas a la iglesia. Escucha lo que está diciendo. Y Jesús le dice, es que si tú supieses quién es el que te habla. O sea, hermano, le dice a una mujer, es como que usted le diga a una mujer, ¿quieres que te cuente algo? Hermano, le crecen las orejas. Y después le dice, no, mejor no te cuento. La mató, hermano. Entonces Jesús le dice, si tú de una forma, hermano, no le dije, yo soy Jesús, arrepiéntate, pecadora, necesitas liberación. No. Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te habla, no te estaría pidiendo yo agua, tú me pedirías agua a mí. Y ya no estaba hablando si le iba a sacar el agua, no. Y le dice, ¿y cuál es agua? ¿Y cuál es el agua que esa que tenés? Si ni siquiera la andás. O sea que ni siquiera ya no era el pleito si la recibe o no, sino que está interesada en saber dónde la tiene. No sé si me entiende, ya la tiene amarrada, pues. Igual nosotros, hermano, usted no le pregunte a alguien, ¿quiere aceptar al Señor, sí o no? No, hermano, usted dígale, Cristo es tu Salvador. No sé si me entiende. O sea, no le dé la opción a la gente a decir que no. Véndale el sí, como Jesús lo hizo. Hermano, Jesús le dio el secreto de la alabanza a una samaritana, a una mujer. Y le comienza a meter en el tema. Si tú supieses quién es el que te habla, no te estuviera pidiendo yo agua, sino tú me lo pedirías a mí. Le está diciendo a Jesús, me la pedirías. No le está preguntando, ¿la quieres? Le dice, tú me la estuvieras rogando. Ya le vendió el sí. Estas son, hermano, tal vez no es un tema de introducción, párrafo 1, no, hermano. Estas son las cosas prácticas de Jesús. Estas son las perlas de cómo predicar y cómo interesar a alguien. Otra cosa, hermano, Jesús ya sabía que le estaba hablando a una pecadora, porque después le dice en palabra de ciencia cuál es la situación que ella tiene. Pero Jesús, aún sabiendo que era una pecadora, nunca la condena. Siendo Jesús, siendo el que lo puede hacer. A veces nosotros estamos compartiendo. Yo he visto, hermano, cristianos diciéndole a alguien, no, es que lo suyo es de liberación. Hermano, mire, vaya que no me lo dijeron a mí cuando yo estaba en el mundo, porque le desarmo la Biblia en la cabeza al cristiano. Yo no sé, diariamente la misericordia de Dios detiene al mundano de no romperle la... Hermano, no, es que lo suyo es de liberación. Hermano, es que ese yugo, yo le veo un yugo a usted. No, hermano, véaselo, pero no. Hay cosas que se ven, se piensan, pero no se dicen, hermano. Hay que tener cuidado. Mire, Jesús ya sabía, hermano, y todavía se hace loco el dundo y le dice, ¿sabe qué? Llama a tu marido para que podamos orar acá y tener un tiempo. Y ya Jesús sabía que toda la situación, si después se la dice, pero él deja que sea ella la que se revele y la que le abre el corazón. Y todavía cuando le dice la verdad, no la juzga. Yo ya sabía, ya decía yo, mujer al medio en punta buscando aquí a solas en el pozo. Ya decía yo. No, hermano, todavía le dice, la verdad dicho. Todavía la felicita por decir la verdad, hermano. Tenemos que tenernos, mire, Jesús es un caballero, hermano. Amén. Nosotros tenemos que aprender a tener eso de Jesús. Mire, hermano, si hay personas que cuando vienen a consejería, ay, hermano, ¿cómo le digo? Pero, hermano, uno tiene que tener la paciencia y escucharlos. Hay personas que a veces terminan de dar todo el problema y al final ellos mismos se dan la solución. Y yo le digo, ve, hermano, amén, así es. Sí, qué tiempo, gracias por ese consejo, yo ni siquiera los aconsejé. Vaya, hermano, ya sabe, a la orden. Hermano, hay que tener paciencia, hay que tener sabiduría en el momento de tratar con alguien, hay que tener cuidado de cómo vamos a hablar. Estamos trabajando con personas y son delicadas. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de introducirnos en un mensaje, al momento de compartirle a alguien.
A veces las personas cristianas comienzan de una forma bien rara. Arrepiéntete de tus pecados. No, hermano, parecen discípulos de Juan el Bautista, no de Jesús. Juan el Bautista es el que comenzaba: buenos días, hermanos, generación de víboras. Juan el Bautista es el que era así, hermano. Pero Jesús no. ¿Cuántos discípulos de Juan el Bautista de acá? Ninguno. ¿De Jesús? Bueno, entonces hágalo como Jesús lo hacía. ¿Sabe qué? Después, por haberlo hecho bien y haber aprovechado esta oportunidad, esta mujer se gana a todo su pueblo en una tarde. Dice que una multitud se convirtió a causa del testimonio de esta mujer, de una pecadora. Amén. Bueno, pues vamos a buscar ahora Romanos 18. Vamos a ver cómo debemos de cuidar el mensaje. Ya un poco más de lo que vamos a hacer con el tema de los grupos de alcance, los líderes que van a predicar en esos grupos que van a conquistar San Pedro Sula. Gracias por el entusiasmo. Hermano, tú tienes una bendición. Y no lo hago como comercial, lo hago porque todo ese sacrificio era para esto. Tú tienes las prédicas elaboradas, certificadas por tu pastor. O sea, ahí, para que tú no vayas a meterlas de andar. No desprecies esas enseñanzas. Dedícale tiempo a las enseñanzas. El tiempo, ¿qué es lo que queremos como iglesia? El tiempo que te ibas a invertir en buscar, no, hermano, ya eso no. Inviértelo en estudiar, en leer, en empaparte del mensaje, en entenderlo, en que se te revele. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Si tú, hermano, entiendes el propósito del mensaje, si tú entiendes, ahí hasta te dice la conclusión, te dice cuál es la idea central. Si tú te dedicas al mensaje y a orar para que Dios te use, y tú entiendes el contenido, no vas a estar ahí leyendo nada más el mensaje. No es para eso, no es de darle una leidita y no, hermano, no descuides tu mensaje. Porque la gente fue para eso. No fue para ver si te habían quedado bien las enchiladas o bien el arroz con leche. No, hermano, eso es un agregado nada más. Ellos fueron por una palabra. Amén. Entonces no podemos descuidar la palabra nosotros, hermano. El mensaje no lo podemos descuidar. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que esté cerca de ti la palabra. Mire, yo a veces predico todos los mensajes y hago mi bosquejo y ni volteo a ver el bosquejo. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje no está en el papel, está en mi corazón, está en mi espíritu. A veces digo cosas que ni siquiera ya estaban escritas, que fueron fluidas por el Espíritu Santo de Dios, pero porque la palabra, el contenido y el contexto del mensaje lo tengo en mi corazón. Hermano, pararse aquí no es fácil, porque uno le habla a gente inteligente. Amén. Y mire, yo le voy a decir algo. Bueno, vamos a ver algunas cosas más adelante, pero hay que tener cuidado también con eso. ¿A quién le hablamos y cómo le hablamos? Entonces, las palabras deben de estar en tu corazón. Vamos a buscar 1 Timoteo 6, de 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué tenemos que tener cuidado acá, hermanos? Por eso se les da el mensaje, ¿verdad? Yo sé que a través del ejercicio de leer una sana doctrina, yo con eso no le digo deje de leer la Biblia, usted inspeccione lo que va a hablar, pero en el ejercicio de leer una sana doctrina, comprobándolo con la palabra, usted
va a salir de ese error. ¿Sí? Y hay que tener cuidado, hermano, de que cuando uno enseñe, que la gente salga bendecida. Hay mensajes que alguien puede salir confrontado, pero no es lo mismo confrontado que condenado. Un mensaje debe de provocar bendición, no división. Debe provocar multiplicación y no división. Debe causar ánimos, deseos de hacer el bien. No, hermano, para provocar contiendas. Hay que tener mucho cuidado al momento de mencionar nombres. Si no se mencionan, mucho mejor. Porque no tiene que ver con eso, hermano. Y hay que tener, yo inclusive cuando los utilizo todavía les digo y me aseguro de lo que voy a decir es algo bueno, ¿verdad? Para que sea una honra y no sea una deshonra. Y todavía le digo con su permiso. Y si uso alguna persona, sé que tengo la suficiente confianza como para poder hacerlo. Pero si lo puedo evitar, lo evito. Un mensaje debe ser acerca de Jesús, de la piedad, de la misericordia. Claro, hay mensajes para exhortar, pero debe de salir la persona desafiada, no condenada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestro mensaje. Vamos a buscar ahora sí, segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es Pablo, no Jesús, Pablo diciéndole a Timoteo, lo que has aprendido de mí, ¿sí? Enséñalo a otros. Enséñalo a personas que puedan hacerlo de la misma manera. Hermanos, tenemos que entender que el discipulado es una cadena. Jesús llamó a sus 12, les dio a sus 12 los secretos del reino, oró por ellos y les dijo, vayan y hagan discípulos porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y cuando ganaron a los 72 vinieron y les dijo, pues vengan, y les impuso nuevamente las manos. Entonces enviaban a personas. Cuando leímos Juan dice que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, pero era por sus discípulos eran los que hacían la obra, porque el discipulado debe ser una cadena. Por eso nosotros, hermanos, no porque no creemos de que ustedes puedan ser usados, sino que como pastor, mire, yo para poder hacer la obra de Dios como hijo no tengo que ser pastor. Yo tengo que hacer discípulos, ganar almas, y para eso no tengo que ser pastor. Ahora, dice la palabra en Timoteo que la obra del líder es preparar a los santos para la obra del ministerio, es preparar a aquellos que van a ser discípulos. Y a eso sí me hace pastor. Amén. Entonces, ¿cuántos santos hay acá que están preparándose para la obra del ministerio? Bueno, entonces el trabajo debe ser prepararlos, darles la palabra, darles la doctrina para que ustedes vayan y se le enseñen a alguien más y que puedan ser más los discípulos. Así es que nos alcanzó el Señor a nosotros. A alguien se le ocurrió, hermano, la brillante idea de ponerse creativo. Hagámoslo así, y empezar a hacer cosas que no necesariamente hacen discípulos. Tal vez hacen personas con conocimiento, tal vez hacen personas con información, pero no discípulos, porque el discípulo no solamente sabe, también hace. Amén. Jesús por eso dijo, en esto van a saber ustedes si verdaderamente son mis discípulos. Eso significa que habían unos que decían que eran discípulos, pero no lo eran. Tenía que ser confirmado. Amén. Y pueden suceder dos cosas. Uno, o tú ya eres un ejemplo de lo que estás predicando, o número dos, tú ya estás trabajando en eso. Hay mensajes hermosos que el Señor me ha dado a mí. Sin vanagloria, pues me refiero a que me tocan, pero yo no los he podido predicar. Y yo entiendo, cuando yo entiendo que el Señor me da un mensaje en el que yo todavía no estoy caminando, yo le digo, Señor, entiendo que esto no es para el pueblo, esto es para mí. Ya cuando han pasado los días y yo ya estoy caminando en eso, yo siento la autoridad para poder predicarlo. A veces no soy el mejor ejemplo en eso, pero estoy trabajando ya en eso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque es horrible dar un mensaje y que tú no te parezcas a lo que estás hablando. Inmediatamente la gente dice,
Así que eso es también lo bonito. Mire, ¿por qué creen que muchos no quieren ser líderes? No porque no puedan predicar, no porque no puedan testificar, sino porque demanda. Hay una demanda de una vida de ejemplo, una vida que tiene que ser digna de imitar. Y no todos quieren esa responsabilidad. No todos quieren, saben que tienen que ser personas que se van a sacrificar, que van a salir de la comodidad. Personas que muchas veces van a hacer lo que tienen que hacer, no lo que quieren hacer. Es decir, no se va a ir al cine, sino que se va a ir a darle un consejo a alguien. No se va a ir de parranda, qué sé yo, de playa, sino que se tiene que ir a darle el consejo a aquella hermanita que lo ha estado esperando. O ir a consolidar a aquel discípulo. Por eso Jesús decía, me es necesario. Amén. Muy bien. Vamos terminando. Cuida el lenguaje de tu mensaje. Tiene que tú seas una persona que lee mucho y que tiene un léxico elevado o amplio, voy a decirlo mejor, no elevado, amplio. Qué bueno, qué bien, eso te va a dar más facilidad. Pero tú tienes que entender que tus palabras deben de ser entendidas por la media de las personas que te están escuchando. No estás enseñando para verte bien, tú estás enseñando para que las personas que están en ese lugar puedan aprender. Amén. Entonces, imagínese usted al doctor dando el sacrificio de Jesús y hablando médicamente con mensajes, con palabras de ciencia, de medicina. Hermano, nadie le va a entender, todo el mundo va a quedar así. ¿Verdad? Entonces, aunque él tenga el conocimiento ese, tiene que, ¿verdad?, usarlo o traducirlo a algo que se pueda saborear para todos. Hermanos, a Jesús lo seguían los adultos, los jóvenes, los niños, los ricos, los pobres, los educados, los maleducados, las personas prudentes, los imprudentes, y todos los seguían, porque todos lo entendían. Así que tus palabras tienen que, Jesús, hermano, siendo Dios, pudiendo, me imagino yo, alardear de sabiduría y de conocimiento, siempre utilizó un mensaje sencillo. La semilla, todo el mundo lo entendía, se siembra, todo lo que siembras cosechas. ¿Verdad? Jesús usaba mensajes sencillos. Jesús utilizó a personas sencillas para poder enviar el mensaje. Así que, hermano, tampoco es que hay que ser sencillo para poder ser usado, pero sí podemos convertirnos en sencillos para que todos puedan entender. Amén. Muy importante. Otra, usar ilustraciones. Usar ejemplos. Siempre Dios, a través de los profetas o a través del mismo Jesús, utilizó cosas que todos entendemos para explicar cosas que no se pueden entender. Y decía Jesús, mira un pajarito, ese es como el cielo. Y miraba la semilla como el cielo. Y miraba la flor, como el cielo. Miraba la higuera como el cielo, como en el reino. Él siempre buscaba ejemplos que todos podían entender. Puedes también dar testimonio de tu misma vida para que se puedan sentir identificados. Eso es muy importante. Tu testimonio es muy importante. Otra cosa importante en el tema del lenguaje es el tono de tu voz. Hermano, yo sé que aquí hay de todo. Aquí hay personas coléricas, otros son flemáticos, otros, ¿verdad? Otros son sanguíneos. O sea, con diferentes temperamentos. O con diferentes estilos. Vaya, eso es lo que quiero decir. Pero no griten, hermano. Nunca vaya a gritar. Yo sé que usted no lo hace porque nunca ha escuchado a su pastor gritar. Más que cuando tal vez está en un mover, ¿verdad? Y estamos ministrando y estamos ministrando los aires. Pero nunca dando un mensaje, ¿verdad? Claro que hay que mantener interesadas a las personas. Uno baja, sube el tono, pero jamás gritar. Digo yo, un grito ofensivo. Digo esto porque en la vieja escuela es como que agarran el micrófono y se transforman. Aleluya. Y le empieza a salir el aleluya hasta por debajo, hermano.
aleluya, gloria. Sí, así dice el Señor. Y empieza hasta la respiración, se le escucha. Ta, 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 ta. Y ta, 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 ta. No, hermano. No, cuando usted tenga el tiempo de compartir, sea lo más normal posible. Obviamente, si usted es una persona demasiado callada, no tampoco va a decir, hermanos, entonces el Señor murió por nosotros y somos salvos por su gracia. Tampoco, ¿verdad? Uno tiene que buscar el estándar, la media. Ok, aquí los voy a tener interesados. Uno tiene que echarle salsa a los tacos. Muévase un poco, no va a estar así, ¿verdad? Sino que trate de moverse un poco, trate de hacer los acentos necesarios, bajar un poquito el tono de voz cuando va a decir algo interesante. Use el amén y el aleluya y toda la jerga evangélica. Pues es inevitable, ¿verdad? Algunas cosas tienen su propósito, pero no abuse de aleluya, 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 gloria a Dios, amén, 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 amén. No se vea raro. Utilícelo cuando realmente se amerita, pues. Cuando se necesita un amén para poder tener la atención de todos, cuando se necesita un gloria a Dios. Y el diablo lo mató, gloria a Dios. Imagínense, hermano. Hay que tener cuidado cuando metemos eso, ¿verdad? Otra son las señales. En el grupo de alcance se es permitido orar, se es permitido creer por las necesidades de aquellos que las tienen. Y yo te voy a decir algo, si te pasa que en tu grupo alguien dijo, no dijo en el tiempo de oración, pero tal vez en el momento del convivio alguien te dice, hermano, ahí le pido que ore por mí hoy, cuando no dejes que eso quede así. Dile, quiero orar por ti ahorita. ¿Qué quieres que ore? Obviamente apártate, ¿verdad? Pero busca orar por las necesidades de las personas. En el grupo de la pastora en mi casa, con la pastora en mi hogar, hemos orado por muchas necesidades y Dios se ha glorificado, ¿verdad? Dios se ha glorificado. Entonces la persona que pone la necesidad, cuando ve los resultados, comienza a creer, porque las señales son precisamente señales. Diga conmigo, señales, para que la gente crea. Si tú no haces que esa persona llegue a esa necesidad, y esa necesidad a través de otra forma o por otro mérito logra suplirse, esa persona no le va a dar la gloria a Dios, aunque sea Dios mismo el que la haga. Pero si tú expones que es Dios que lo va a hacer, cuando se haga, ella va a identificar que fue Dios. Amén. Es muy importante que si no lo hizo en ese momento, tú platica con las personas o dile a tus discípulos que platiquen con las personas. Y si las personas, hermano, si la persona no quiso aceptar al Señor ahí en el grupo, pero ahí subiéndose al carro lo quiere aceptar, ahí ora usted por él, hermano. Amén. Mire, yo sé que ahorita estamos así como entrándole, pero nos vamos a convertir en sabuesos de la salvación. O sea, vamos a andar olfateando al perdido para que acepte al Señor. Amén. Yo sé que eso se va a ir viendo cada vez, vaya desarrollándose más la visión y lo que tenemos que hacer como discípulos. Bueno, hermanos, lo importante de este mensaje es ver qué hacía Jesús para poder predicar, cómo se introducía Jesús, cómo mantenía Jesús a las personas, qué trato le daba Jesús al pecador, dónde lo hacía. Esas son las cosas prácticas de cómo nosotros debemos de predicar.